Desde que la información se hizo pública, hemos asumido un compromiso con la cuestión ligada con la memoria y el negacionismo, que parecen antagónicos como dos componentes que habitan nuestra sociedad. Me refiero a Río Cuarto y a la propia Universidad Nacional. Los acontecimientos ligados a lo sucedido en la previa y durante la dictadura militar en la ciudad de Río Cuarto nos obligan como periodistas, como comunicadores, a preguntarnos si esa historia no puede volver a repetirse, si no estamos ante el olvido expuestos a una realidad que nos vuelva a cometer los mismos errores del pasado. Quiero leer, antes de ir a la entrevista, un mensaje que nos llegó ayer de una persona que se identifica como Silvia, de 63 años de edad, que vivió los días aciagos de la dictadura militar en la universidad como estudiante y se vio forzada a tener que irse del país porque era una estudiante universitaria. Nos dice: Guillermo, en el año 1978 era alumna de inglés y de filosofía de la Universidad de Río Cuarto. Pasé por varias instancias hasta que un día en el departamento de estudiantes me retiraron mi libreta. Me quedaron los analíticos nada más y me dijeron: usted ya no pertenece a esta universidad. Pusieron mi libreta en un sobre lacrado. Inmediatamente fui a renovar mi pasaporte y me fui del país. Me fui a México, país que me dio asilo político hasta 1985, en que regresé. La Universidad Nacional de Río Cuarto me echó de sus aulas, solo que no quiero hacer de esto una bandera de lucha. Prefiero se sepa el caso sin dar mi nombre, por favor. Nos dice que nos autoriza, por supuesto que intentamos que la cuente a la historia de lo que le sucedió como alumna y en qué circunstancia, pero no quiere más que decir que se llama Silvia y que hoy tiene 63 años. Cuento esto porque cuando uno empieza a tirar del hilo respecto de lo que ocurrió en la Universidad Nacional de Río Cuarto en los años mediados finales de los 70, se empieza a preguntar cuántos sabían de lo que estaba ocurriendo y no hicieron nada. ¿Cuántos de los que hoy caminan entre nosotros sabían que estaban marcando estudiantes, profesores, no docentes, y no hicieron nada? Se ahorcó un profesor de la universidad. Ese es el título de la crónica que Esteban Biu realizó, elaboró y obtuvo el segundo premio del concurso de crónica realizada por el diario Otro Punto, a 2 años del fallecimiento de Alejandra Edelstein. Vamos a saludarlo a Esteban, que es amigo de la casa, conocido, ha venido, participado del programa. Con Florencia te damos los buenos días, Esteban, un gusto y felicitaciones por el trabajo realizado. Hola Guise, hola Flor, buen día, bueno, muchísimas gracias por los saludos y por el llamado también, por supuesto. Bueno, tu crónica ha tomado una jerarquía como contenido adicional a partir del descubrimiento de los archivos en la universidad, de la visibilización. ¿Por qué elegiste escribir sobre la situación de Ernesto Silver? Bueno, primero un poco el contexto es que ya hace algunos años vengo trabajando en reconstruir las historias vinculadas a esa época, la dictadura, la última dictadura militar en Río Cuarto y en la zona, y la historia de Silver me parecía que era de las menos investigadas, por así decirlo, ¿no? Si bien había información circulante, no era demasiado. Yo trabajo además en la Secretaría de Comunicación de AGD, del gremio docente, el gremio que él fue uno de los impulsores desde el principio. Entonces me parecía una historia interesante porque aparte
Él volvió de Estados Unidos muy formado, era una persona con muchos conocimientos, que le daba mucha jerarquía, tanto él como muchas otras personas, ¿no? Que vinieron cuando abrió la universidad de acá, cuando se pudo instalar la universidad de acá. Y era un gran cerebro que tenía muchas cosas para aportarle a la sociedad. Entonces me pareció que la historia de Ernesto Silver era una historia digna para ser contada, refrendada y refrescada en estos tiempos, ¿no? Sí, sobre todo porque da la impresión que la historia está deliberadamente ocultada en nuestro pasado, en el de la propia universidad y en el de la sociedad riocuartense. Pareciera que esto no hubiese sucedido, por supuesto que en algunos sectores sí, y ese es el valor documental que tiene tu crónica. Vos que venís de afuera, ¿lo percibiste? Digo, venís de afuera en el sentido que no sos natural de Río Cuarto. ¿Eso lo percibiste? Sí, desde el momento que me enteré que a Silver se lo llevan de la puerta de la universidad, ya ahí hay un dato muy importante para darse cuenta de que es una historia, por lo menos a la que no se le ha dado la voz suficiente, ¿no? No hay una placa, no hay mucho en la universidad que recuerde ese suceso en particular, y también cuando empecé a hacer la crónica, empecé a hacer las entrevistas, etcétera, muchos de los entrevistados y de las entrevistadas coincidían en este punto que estás planteando, que es una de las historias más ocultas, digamos, de ese momento y de la universidad, ¿no? Ahí, bueno, también en la crónica fui descubriendo cosas. Uno cuando escribe también aprende, ¿no? Por lo menos trato de escribir desde ese lugar para aprender también. Y cuando uno empieza a conocer quiénes estaban adentro de la universidad en ese momento, cómo funcionaba la cuestión, escucharla a Estelita Pereira, bueno, fueron todos sucesos en donde uno va descubriendo por qué y cómo fue que se fueron ocultando ciertas historias, y en particular la de Silver. Sí, que también ahí hay un pendiente judicial, ¿no? Porque está el juicio, la causa Gutiérrez, en donde el caso Silver se va a tratar. Pero vos, entrecomillás un testimonio en la crónica. A Silver lo asesinaron durante la tortura. Me lo contó mi jefe, que era un militar retirado. ¿Vos crees que esto va a quedar plasmado judicialmente, Esteban? Sí, por lo que tengo entendido, sí. De hecho, uno de los entrevistados fue Daniel Olartecoechea, que después de leer la crónica, bueno, por algunas cuestiones judiciales, yo decidí mandársela antes de enviarla para el concurso, para no entorpecer ningún proceso judicial, básicamente, y que todo y que aportara más que restara. Lo que tengo entendido y lo que me dio a entender Daniel es que sí, además de anexar la crónica a la causa Gutiérrez, me dijo que la idea es poder plantear desde ese lugar el alegato de esos. ¿Y qué te pareció, Esteban, cuando escuchaste, digamos, la noticia, cuando leíste sobre esta documentación que tantos años después se descubre? Bueno, me parece primero un paso importantísimo que la universidad y sus autoridades abran las puertas y los registros y los archivos para poder sacarnos las dudas de cómo actuaron quienes tenían responsabilidades en ese momento. Algo sabía, algo me habían contado de lo que estaban buscando y de lo que se iba encontrando, pero la verdad me parece un paso gigantesco, un paso que no se puede desaprovechar porque la causa Gutiérrez todavía está abierta, no ha llegado a la etapa del juicio oral, por lo tanto se pueden seguir anexando pruebas. Entonces me parece que es un paso bastante importante como para poder llegar bien armado, por lo menos, a la instancia del juicio oral, y que quienes todavía están acá en vida, digo, y tengan responsabilidades, se hagan cargo de las atrocidades que cometieron en algún momento. Sí, y además porque sirve como un elemento muy aleccionador
la historia que contaste, pero los hechos que la fueron predeciendo y que después se han ido corroborando. Digo, lo que pasó casi por casualidad o por el desborde de una concejala que dijo que en la universidad había persecución a quienes pensaban distinto, banalizando absolutamente, porque había una charla en la que se iba a hablar de fake news, y que esto derivó en después una demanda de explicaciones públicas realizadas por la propia universidad, el Consejo Superior, la retractación de la concejala, el negacionismo que se alimentó con mucha gente de la universidad que banalizó incluso las cuestiones ligadas con el pensamiento, la ideología y lo que ocurre en la universidad. Todo esto da un contexto en donde es necesario recuperar estos episodios. ¿Qué has recibido como rebote de tu crónica, Esteban? No, bueno, como rebote de la crónica, comentarios lindos, comentarios emotivos también, gente que se ha encontrado con el relato y se ha acordado de su época de estudiante, de su época de militancia estudiantil también. Las opiniones han sido de lo más diversas, ¿no? Y me quedo con esto que decís que por ahí como disparador sirve cualquier cosa. Yo conocí a Estela Pereira por un posteo de ella en relación a una frase negacionista de una docente de la universidad, y como rebote de ese discurso negacionista aparece Estela en las redes con un testimonio fundamental, con una prueba muy importante. Entonces ahí para mí hay un germen de contar historias, de la importancia de narrar las historias, de contarlas, de darles circulación, de darles voz. Y después, bueno, los comentarios llegan, ¿no? Pero me pareció muy loco, la verdad, cómo se fueron dando los acontecimientos y cómo aparece ese testimonio tan importante de Estela para la causa. Te lo agradezco, Esteban, agradezco que alimentes la savia del periodismo, que es contar historia, porque hay una máquina de ocultar historia que está muy vigente hoy, con pseudo periodistas que apelan a la banalización, a la trivialización de todo, al videíto, a la fotito y al cosito, para no contar las historias de lo que nos pasan. Es el mal llamado nuevo periodismo. Muchísimas gracias, Esteban, y felicitaciones por el trabajo. Se ahorcó un profesor de la universidad. Lo encuentran en otro punto en su sitio web o ya ha sido publicado también en su variante impresa. Así que felicitaciones por el trabajo, Esteban. Bueno, muchísimas gracias. Les mando un abrazo grande a todos ahí en el piso. El joven comunicador Esteban Biu, autor de la crónica que ameritó el segundo premio del concurso Alejandra Elstein, en un debate que está muy caliente, muy activo, y ojalá el Poder Judicial de la provincia de Córdoba, el Poder Judicial Federal en Córdoba, que tiene pendiente el establecimiento de esta situación y la determinación de responsabilidades de gente que aún está viva, que marcaba a compañeros para que después se los llevaran, los echaran del país, de la universidad, o como ocurrió con el profesor Ernesto Silver, lo torturaran y lo mataran.